Claudio Carrasco. Amén. Tenerlo acá. Él está unos días acá nomás, pero esperamos que vengan en alguna otra ocasión. Yo lo encontré hace unos cuantos años, unos 6 años. Sí, aproximadamente. Y bueno, escuché su música y dije yo, bueno, voy a trabajar con el hermano Claudio. Y Gloria a Dios. Estamos trabajando, hemos hecho bastantes cosas y el Señor pues sigue haciendo y vamos a seguir para adelante. Amén. Estamos tratando de ver de qué manera podemos ayudar a otros talentos locales acá y sacar adelante. Yo sé que muchas personas tienen anhelo y quieren lograr ciertos propósitos, pero uno a veces se apresura. Yo me recuerdo de que a mí me decían que grabara hace unos 10, 15 años atrás, pero no quería porque todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Amén. La primera impresión, la palabra. La primera impresión. La primera impresión que uno da es importante en todo lo que uno hace. Amén. Usted va a hacer un trabajo en limpieza y si usted dejó bien limpio, lo van a buscar otra vez. Gloria al Señor. Si usted fue a Amén. pintar y dejó un buen trabajo, lo van a volver a buscar para que pinte. Y así se va ganando los clientes usted por esa primera impresión que hace. Entonces nosotros debemos de todo lo que hacemos, debemos de dejar bien lo que vamos a hacer para de esa manera podemos tener una puerta abierta. Yo le digo a la gente, siempre que tú vas a trabajar a un lugar, deja la puerta abierta, que el día de mañana puedes regresar para atrás. Así es. Amén. Sí, Señor. Yo les voy a invitar a ustedes que leamos un libro muy conocido de los profetas menores, el libro de Jonás. Gloria a Jesús. A mí me gusta hablar de este hombre, un profeta. Gloria a Dios. Jonás capítulo 4. ¿Hay alguna persona aquí que sea enojada? Amén. Santo. Gloria a Dios. Vamos a leer Jonás capítulo 4. Este libro nos presenta muchas cosas bien importantes. Todas las personajes de la Biblia, si estas personas no hubieran tenido errores, no nos hubieran dejado las grandes enseñanzas que tenemos nosotros hoy en día. Jonás capítulo 4, cuando todos lo tengan me pueden dar un amén. Amén. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su iglesia dice, Amén. pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites, ¿qué cosa? La vida. Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y deseaba la muerte. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Le dieron migraña, ¿verdad? Diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tú vistes
Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Puede sentarse. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe de qué? Vamos a hablar de Nínive. Yo voy a hablarles de la misericordia el día de hoy a ustedes. El tema se trata de la misericordia. Gloria a Dios. Nínive era la capital de Asiria. Este pueblo era parte del pueblo de Israel. O sea que en el año como 735 antes de Cristo fueron llevadas cautivas 10 tribus del pueblo de Israel, y solo se quedaron de pie 2 tribus. Esas 2 tribus que quedaron de pie eran las tribus, le llamaban las tribus del norte, y era la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Esto hizo que el pueblo de Israel se dividiera en 2 partes, y por un lado tenían un rey y por el otro lado tenían otro rey. Entonces 10 de las tribus fueron llevadas cautivas antes, y se quedaron 2 de estas tribus, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, todavía se quedaron de pie. Entonces eso sucedió como el año 735 antes de Cristo. Después, años más tarde, 100 y algo de años más tarde, fue que se llevaron las otras 2 tribus para Babilonia. Pero esas 10 tribus que fueron llevadas se las llevó a Asiria, y Asiria, Nínive era parte de Asiria. Entonces allí habían judíos también, igual que Samaria. ¿Se recuerda Samaria en los tiempos del Señor Jesús? Los judíos tenían muchos problemas con los samaritanos, porque los judíos se sentían superior. Pero debemos de saber de que también en Samaria había mucha gente que había sido parte del pueblo de Israel anteriormente. O sea que se mezclaron allí con esta gente de Samaria era Siria también. Entonces, tanto Nínive como Samaria, ambos eran mezcla del pueblo de Israel. ¿Y por qué le estoy trayendo todo esto? Porque Jonás no podía discernir de que era su mismo pueblo. Y a su propia gente estaba condenándola por lo que él podía ver de ellos y lo que estaba a la vista de la maldad de la gente. Entonces, Dios tiene que usar, dice la Biblia, a un gran pez. No era ballena. La gente dice que era ballena, pero la Biblia dice que era un gran pez. Y Dios tenía un llamado con ese pez. Porque fíjese que cuando un barco el barco iba en su avance para Tarsis. Tarsis en ese entonces, Tarsis era España. O sea que, es decir, sí, para Tarsis era España. Y un barco sin motor en ese entonces se tardaba un aproximado de 43 días. O sea que cuando Jonás se embarcó, pagó un boleto él por 43 días. Él no conocía lo suficiente de Dios. Él pensaba que Dios era local, que Dios estaba allí en la área donde él vivía nomás, y que Dios también solamente le pertenecía específicamente a ese pueblo. Y a veces nosotros tendemos a pensar de que Dios solamente está en un solo lugar, y Dios está en todo lugar. Usted sabe que la iglesia del Señor es grande, pero le voy a decir eso: hay edificios que les llaman iglesias, pero hay un grupo de personas adentro de ese edificio, también se le llama iglesia, ¿verdad? Pero no quiere decir de que esa sea la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es aquellas personas que hacen la voluntad del Señor. Y adentro de una iglesia no necesariamente todos son iglesia. Amén, hermano. Sí, Señor. Son pocos. Sí. Aunque no lo guste. Aunque no nos guste, es la verdad. Entonces, la mera iglesia es la que el Señor se va a llevar. Las personas que están tratando de hacer la voluntad de Dios. Sí, amén. Vamos a ir con Jonás. Entonces, esta gente, Dios tenía un plan para ellos y quería salvarlos. ¿Y sabe de que esta gente
cuando escuchaban algo así, ponían atención y obedecían. Porque un llamado, 2 palabras, dentro de 40 días, Nínive será destruido. Cortito el mensaje. No tenía ninguna esperanza ese mensaje. No decía, si usted se arrepiente, Dios lo va a perdonar. No, porque el mensaje, Jonás no quería decirles más. Jonás no les decía humíllense, Jonás no les decía oren, Jonás no les decía ayúdenle al Señor que Dios es clemente, no mencionaba de eso. Jonás solo el mensaje de él era hacha pareja, cortante, Dios los va a matar a todos. Así. Y es lo que le dejaba. Y eso. Y note que vuelto al pez, el pez fue obediente. Caminó, nadó a la par del barco con la boca hacia arriba. Iba a la par allí exactamente en el espacio donde Jonás iba a caer. Iba ese pez porque hubiera caído encima Jonás. Si Jonás se hubiera tirado, hubiera caído encima del pez, ¿verdad? No hubiera caído adentro de la boca. Pero el pez iba así con la boca abierta, esperándolo, hasta que él se tirara del clavado de ahí arriba y lo tiraron los marineros. Y lo tiraron. Y se fue y dijo, bueno, ¿y a dónde caí? Y se dio cuenta de que estaba rodeado en unas murallas ahí. Dice, bueno, ¿y este asunto a dónde estoy? Yo pensé que estaba al aire libre en el mar. No, estaba encerrado adentro. Se dice que esos 3 días que Jonás estuvo en el pez son un tipo de la muerte del Señor Jesucristo, los 3 días. Entonces, por eso el Señor Jesús dijo que la señal de Jonás les iba a dar, porque la señal de Jonás era eso, de que Jonás estaba en el vientre del pez por 3 días, y eso era un tipo de que Cristo iba a estar ausente por 3 días. Ok, entonces Jonás, dice la Biblia, era un hombre, un profeta, y Dios lo usó con todas sus malas actitudes. Este hombre era bien enojado. ¿Cuántos sufren de enojo? ¿Será que Dios se enoja? ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios se enoja? ¿Usted cree que es? ¿Y qué es el enojo? ¿Qué cree usted que es el enojo? El enojo es algo que sale de nosotros, ¿verdad? Por medio de las emociones. Pero ¿será que lo podemos controlar? A veces sí. Allá en Génesis aparece un hombre bien enojado que se llama Caín. Y este hasta mató a su hermano. Y dice la Biblia que lo mató, planificó su muerte. O sea, de que él le venía guardando cosas a Abel. Y no lo mató inmediatamente. Usted sabe de que si su hijo le hace algo a usted y usted lo castiga, inmediatamente lo va a castigar más fuerte. Mejor espérese, tranquilícese para que su cólera y su enojo se le baje un poco. Y ya no vaya a ser tan fuerte con él, porque al después se va a arrepentir del maltrato que le dio. Y sus hijos solamente van a estar ciertos años con usted, después se van a ir y usted le van a quedar esos remordimientos de los maltratos que le ha dado y la violencia que tuvo con él. Es necesario aprender a tratar con los hijos. Si Dios fuera así con nosotros, como somos nosotros con nuestros hijos a veces, ya nos hubiera matado. Ya nos hubiera matado. En serio. Pero Dios es bien misericordia. Imagínense que esta gente de Nínive, ellos le pasaban los caballos junto con todo y carro a la gente encima. Después lo arrastraban, lo llevaban y lo colgaban en un lugar a la persona. Le quitaban la carne y dejaban el muy esqueleto. Eran sanguinarias la gente de Nínive. Pero Dios que tenía un llamado para toda esa gente. Y Dios quería perdonarla. Porque lo que Dios le dice a Jonás es que esa gente no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Hay un problema. Pero Jonás era sabio en su propia opinión. Y Jonás no tenía misericordia. Y en su falta de misericordia, Dios lo usó aún así. Porque cuando llegó al barco, se salvaron los marineros. Los marineros, yo sé que Dios lo usó en el evangelismo con esa clase de actitudes que tenía. Pero este hombre, imagínense. Pero Jonás dice, se apesadumbró en extremo. ¿Qué sabe eso? ¿Qué quiere decir? Un poco parecido a lo de Caín. ¿Qué es lo que Dios le dice a Caín? En Génesis capítulo 4. ¿Por qué le dice, se apesadumbró tu
tu semblante. ¿Por qué estás tan enojado? Porque es que hay gente que no puede controlar el enojo. Yo le doy un consejo. Si usted es una persona enojada, hay cosas que usted puede hacer. ¿Cuántos aquí cortan grama? Levante la mano alguno que corte grama. Ok, eso. ¿Y limpieza? Ok, qué bueno. Ok, en el momento que usted se enoje, agarre la máquina de cortar grama y corte la grama. Y si no hay grama que cortar y usted hace limpieza, agarre el vacuum y limpie bien la casa, porque mientras haga eso se le va a quitar el enojo. Y la última, si no tiene nada que hacer, váyase al baño, agarre la pasta de dientes y cepíllese. Haga algo, córtese las uñas, algo, pero haga algo productivo para que se le quite eso. ¿Sabe de que la Biblia dice de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo? O sea, de que cuando usted se enoja con alguien, quiere decir de que ¿a qué hora se va el sol hoy en el invierno? Dura menos. Quiere decir que en el invierno sus enojos deben de ser más cortos. Dios le da un poquito más de tolerancia en el verano, hay muchas horas más. Pero Dios no quiere de que usted esté cargando algo desde el día anterior y que se vaya a dormir con eso y que vuelva el próximo día, porque Dios quiere que nosotros estemos libres. Amén. Que nosotros estemos tranquilos, que estemos en paz. Buscar la paz, dice, para con todos. Que gobierne la paz en nuestros corazones. Dios nos habla de la paz y que nos quitemos las contiendas, las griterías, las maledicencias. Todo eso dice el libro de Efesios, que hagamos las malas palabras y todo eso, que lo quitemos nosotros de nuestro corazón. Pero Jonás hasta depresivo se ponía. Jonás era serio, o sea, de que hasta depresión le da a este hombre que quiere, hasta la vida está pidiendo que se la quite. Y sabe de que esta no es la única ocasión cuando él pide que Dios le quite la vida. Cuando le dice a los marineros, para que ustedes arreglen el problema, tírenme al mar. Que quería morirse. Quería morirse. Y Dios allá usó a un pez, ¿verdad? El pez fue bien obediente. Y aquí usa a un gusano, dice, para que vaya a matar a la calabacera. Entonces, Dios tiene llamado aún para los animales, ¿verdad? Usó a una mula también para hablarle aquí en Abalán. Entonces, ¿sabe cuál es lo más terrible? Que a veces la gente cuando está enojada se ponen a orar. Dice que Jonás se apesadumbró, dice, en extremo y se enojó y oró a Jehová. O sea, de que después de que está todo enojado, se pone a orar. ¿Sabe de que yo fui a una iglesia? Empecé a ir a una iglesia y un diácono estaba orando por una hermana que le dolía la cabeza en medio del servicio. Y el pastor estaba predicando y no se escuchaba por la voz de él, pues del diácono que estaba orando a voz alta, así en medio, así como en medio de la silla. Y vine yo y le dije, varón, baje un poquito a la oración, que no escuchamos el mensaje. Y me tiró un manotazo, hermano. Y bueno, con la mano que tenía libre, me hizo así. Bueno, pero la cosa no terminó ahí. Después del culto me andaba buscando. Y era diácono de la iglesia. Y se me vino encima. Y cuando se me vino encima, uno de los ancianos se cruzó. Y me dijo el anciano, un tantito más. Y yo sí me iba a quitar, me dice. Grande el anciano. Y él era pequeño, muchacho. Lo iba a tumbar el otro. Y yo le dije, no, yo no vengo a la iglesia a pelearle. Yo no vengo aquí a la iglesia a pelearle. Yo vengo a la iglesia a buscar a Dios. Si ustedes tienen algún problema, vamos a hablar con el pastor. Ese muchacho sufrió eso fue un gran conflicto para él. Le duró por lo menos unos 6 meses. Yo traté con él. Le dije, ok, yo no tengo nada contigo y te perdono inmediatamente tu agresión, pero la vergüenza de él o no sé qué no me daba la cara dentro de la iglesia y siempre me evadía. Entonces yo no me di por vencido hasta un día que lo quebrantó el Señor y me hizo pedazos. Tuve que llorar en mi hombro acá y pedirme perdón de verdad, porque me dijo, yo no puedo seguir ya más con este problema en mi corazón, porque no puedo. O sea, tú me has mostrado, me dijo, la diferencia de que cuando hay alguien, una persona enojada, usted no tiene por qué enojarse. Pero ¿sabe qué? Es parecido a Jonás. Jonás, ahora que está enojado, se ponía a orar.
¿Sabe que Dios es tan misericordioso que Dios le hubiera podido tirar un rayo, ¿verdad? Sí. Y matarlo allí mismo? Pero dijo, este cabezón yo lo necesito para que vaya a predicar. Amén. Ya había ido ya a predicar, ¿verdad? Y oró Jehová y dijo, sí, ya Dios podía matarlo porque ya había hecho lo que tenía que hacer. Ya no me sirve para nada, ya fue a predicar. Ahora es lo que estaba esperando, pero allí podemos ver de que Dios no nos usa a nosotros como usted usa un plato y lo tira a la basura. No, Dios aún está dispuesto a tratar con nosotros. Ya Dios le había aguantado bastante a Jonás. Le dijo camina para allá y él caminó para otro lado. O sea que Dios tiene mucha paciencia. Sí, amén. Que no es como uno quiere, ¿Sí? Dios tiene mucha paciencia para con nosotros. Y oró a Jehová, dice, ahora, oh Jehová, a cuestionar a Dios. ¿No es esto lo que yo decía? Le dice, estando aún en mi tierra. Y confiesa y le dice, por eso me apresuré, le dice, a huir a Tarsis, porque sabía, le dice, yo que tú eres Dios, ¿qué? Clemente. ¿Sabe qué significa clemente? Un Dios piadoso, lleno de misericordia. Él vio de que esa gente necesitaba salvación y les dio 40 días, les dio un plazo para que ellos pudieran arrepentirse. Y escucharon el llamado. Se pusieron en ayuno y hasta los animales dijeron, no, aquí no come nadie. Y usted sabe, cuando usted le quitan el alimento, usted se rebela. ¿Sabe por qué existen todos los pleitos? Por la comida. Se revela. Y la gente fue obediente. El rey dio un mandato para todos. No hay comida por 3 días y hasta los animales no van a comer aquí. Y todos en ayuno. Sí, amén. Y era un pueblo de que no se esperaba de una respuesta así. No se esperaba. Si Jonás tiene el concepto de que ellos pues no iban a aceptar el llamado, ellos lo aceptaron. Se equivocó Jonás. A veces pensamos que la gente, que nosotros tal vez, ese drogadicto no se arrepiente, no, esto está duro. Ahí solamente Dios dice de que puede hacer la obra en ese. Miren cuántos tatuajes anda y miren, si la MS la tiene allí marcada, dice. Ya dice, se va directo para el infierno. Y hacemos un juicio. Y para Dios eso está fácil a veces. Amén. Ese es el que a veces está más propenso a venir a los pies de Cristo. Pero el problema es de que nosotros juzgamos a la gente y le cerramos la puerta del evangelio. Amén. Y lo que estamos haciendo es, estamos cerrando la misericordia de Dios hacia la gente. Y Dios no nos ha llamado porque Dios tiene mucha gente con la cual el Señor quiere que nosotros salvemos. Pero la manera de nosotros de pensar y la manera de nosotros actuar es la que aleja a la gente y la mantiene lejos de nosotros y que no quieren saber nada de nosotros. Jonás, el asunto del enojo es grave, pero Dios, dijimos, solamente quiere que usted se... Dios no le prohíbe que usted se enoje. Airado dice, pero el problema es cuando usted se enoja y luego ya tira el golpe. Porque el problema es, usted va en el vehículo y el que va aquí maneja muy rápido y le dice, y cálmate, y le pega a las puertas. Y usted dice, bueno, ¿y qué hago? Y otros que de enojo se bajan. Había un hermano que me llamaba a mí a cada rato. La esposa le estaba haciendo un gran show, caminando en medio de las líneas amarillas y el tráfico pasando, cada vez de que ella se enojaba. Sí, usted no ha visto de casos a casos. Hay de casos a casos de gente enojada, pero en lo que se refiere a la falta de misericordia es tremendo. Dice la Biblia de que Dios pone el ejemplo del samaritano, ¿verdad? De cuánta misericordia Dios tiene. Dice que la persona, pasó un sacerdote, dice, y pasó un levita. Había un hombre, dice, que era viajero y había caído en manos de ladrones y lo habían golpeado, ¿verdad? Entonces, pero dice que el sacerdote, ¿quién es? Una persona que trabaja en la iglesia, dedicado para la iglesia, trabajando todo el tiempo en la iglesia. O sea que el hecho que usted vaya a la iglesia todos los días y no tenga misericordia, no tiene garantizado nada. O sea, porque la iglesia no lo va a salvar. Entonces, el sacerdote iba para la iglesia y pasó y lo vio, dice, de lejos. Después pasó, dice, el levita, el que traía los cantos.
en la iglesia. No, yo voy muy ocupado, voy tarde, dice, y se pasa llevando hasta alguien, la atropella en la calle. No hay ninguno aquí, ¿verdad?, que viene así para... Gloria al Señor. Sí, ahí hasta el dedo le sacan a veces a la gente. Y dije, voy deprisa, dice, para el culto, y yo no tengo tiempo, dice, para nada. Entonces pasaron, dice, de lejos, ambos. Lo que está diciendo que la gente que supuestamente que está en la iglesia y que debe de tener misericordia, es lo que Dios, eso es lo que Dios anda buscando. Y que tengamos misericordia de la gente. Imagínese usted, allá en el Antiguo Testamento tenemos una mujer que se llama Ana. Ella va para el templo y dice que se tiraba a llorar ahí, y Elí la buscaba. O sea que digiere tu vino, le dijo, o sea, borracha, le dijo. O sea, ¿cómo tú tienes el pudor? Eso es lo que le está diciendo Elí. ¿Cómo tienes el pudor de venir borracha a la iglesia? Así que nosotros estamos viendo muchas veces a las demás personas. ¿Se recuerda el caso del publicano y el fariseo? De que el publicano, dice la Biblia, y el publicano le decía al Señor, Señor, ten piedad de mí, que soy hombre pecador, sé propicio de miles. Y el otro llegaba y ¿qué es lo que decía? Señor, yo no soy como los demás, le dije, como este publicano que está aquí a la par mía, le dijo, ni aún como este publicano, yo doy mi diezmo, le digo, yo hago esto y esto y esto. Es que Dios no lo va a salvar por sus obras. Amén. Pero usted necesita tener fe y después hacer las obras. Las dos cosas trabajan juntas. Pero tiene que venir la fe primero. Sí, amén. Y por la fe usted hace las obras. Sí, Señor. Son la segunda parte de su fe. Entonces, y de esa manera vamos a agradar al Señor. Entonces, Jonás, vamos a seguir con este hombre. Jonás es un hombre, un profeta, bien enojado. Y aún enojado oraba. Entonces, cuando nosotros oramos enojados, ¿qué dice la Biblia? ¿Hasta dónde llegan las oraciones? Hasta el techo. Dice que si usted está enojado con su pareja y usted ora al Señor, las oraciones quedan allí, dice. Amén. En el techo. La pregunta es, si usted, es que a veces pensamos de que vamos a agradar a Dios y que a Dios lo podemos meter adentro de la bolsa nosotros y que lo podemos manejar. Dios no es manejable. No. Él es quien tiene el control de nosotros. A Dios no lo podemos manipular. Usted sabe cuánta la gente viene y le predica de la prosperidad, de $3,000 a Dios ahora en una ofrenda y Dios le va a dar una casa. Dios no necesita los $3,000. Sí, amén. Si usted se lo quiere dar en agradecimiento, pero Dios no los está diciendo que usted se los dé. Entonces Dios lo va a bendecir porque usted lo hace de corazón. Pero Dios no está necesitado. No. Entonces, ¿qué sucedió con este hombre? Se enojó. Vamos a seguir. Ahora pues, oh Jehová, le dice, te ruego que me quites, ¿qué? La vida. Allá ya había tratado de que lo mataran los marineros, ¿verdad? Esta es la segunda vez. Está orando para que Dios lo mate. O sea que hay gente que llega hasta ese extremo cuando no tiene misericordia de otro. Es que si viene el hermano fulano a esta iglesia, yo me voy, dice. Santo. ¿Sí? Si llega a venir, dice, yo me voy. ¿Se recuerda usted cuando el hijo pródigo regresó a la casa? Y el hermano mayor, ¿cómo estaba? Enfurecido. Dice, Enfurecido. enfurecido. Sí, amén. Estaba que echaba chispas, Sí, como dicen. así es. Echar chispas está echando fuego. Sí. De enojado que estaba. Y le reclama al papá y le dice, mira, yo he trabajado contigo, le dice, toda mi vida, y nunca me has matado, ni siquiera, le dice, un cabrito. Y a este tu hijo, le dice, que ha ido a gastar todo el dinero, le dice, toda su vida con rameras y todo, viene ahora de regreso, le dice, y ahora mandas a matar el becerro más gordo. Sí, amén. O sea, de que viene y ahora lo ponen, dice, en el altar y le dan un privilegio. ¿Cómo va a ser? Es que la gente quiere controlar todo. Ese no debería de estar predicando, dice, porque es que yo le conozco algo, dice. Sí, Señor, así es. Y sabe, todos somos pecadores, Amén. pero arrepentidos. Arrepentido.
¿sí? Así Y es. si hay alguien, dice la Biblia, Convertido. que se Al considera Señor. de que no peca hacia Dios, dice, mentiroso. Sí, amén. Y justo dijo el apóstol Pablo, no hay ni siquiera uno. Y eso se excluyó él también. Amén. Y sí dijo, de los pecadores, dijo, yo soy El primero. el primero, dijo el apóstol Sí, Pablo. amén. El problema es de que habla 2 o 3 lenguas y ya se cree más alto que todos los demás. Amén. Se sabe 3 versículos y se cree el más sabio de la iglesia. Y ese era el problema de Jonás. Jonás creía que Dios era local. Jonás creía de que Dios no iba a perdonar a este pueblo. Jonás estaba esperando que Dios mandara una nube de fuego y que un gran grito saliera de la ciudad. Así como en Sodoma y Gomorra. Sí. Eso es lo que Jonás quería. Sí. Entonces, porque hay gente que le ora al Señor. Tal vez tu conflicto con la pareja, llévatelo, Señor. O lo arreglas, esta es la clase de oración que hacen por la pareja. O lo arreglas o te lo llevas. Ay, Señor. Así oran por la pareja. Amén. Sí. O lo arreglas o te lo llevas. O sea, que le están poniendo alternativas a Dios. O sea, como que Dios tiene la obligación de escucharlo y hacer lo que ellos digan. Y más bien andan buscando un rayo de Dios, porque a Dios uno no lo manda. Sí, amén. Si uno no manda a Dios, pero así a veces ora. Yo lo que dicen hermanas y hermanos, porque esto es parejo. Yo le he dicho al Señor, dice, que bien lo arregla o que me lo quite. O me lo saca. Amén. Y Amén. nos volvemos tan renuentes con Dios y difíciles. Y Dios en su misericordia todavía está dispuesto a tratar. Porque aquí miramos un caso con una persona bien difícil de tratar. Y es que hay personas que son complicadas. Usted le da la mano y le dice, ¿por qué me está saludando? No le da la mano y se enoja. Y si le da la mano, ahora sí me está dando la mano porque alguna necesidad tiene. O sea, que hay gente que uno no puede con ellos. Amén. Sí, y uno no haya cómo hablarles ni cómo actuar. Sí, Señor. Y uno a veces se ríe porque uno quiere congraciarse con ellos, pero son tan complicados y difíciles. Y la gente complicada yo creo que no va a llegar al cielo. ¿Sabe por qué? Porque Dios anda buscando gente humilde, Así gente enseñable, gente dispuesta, gente esforzada, Así gente que obedezca a Dios. Esa es la clase de personas que Dios se va a llevar para allá arriba. Sí, Señor. Y yo no sé, Jonás, a dónde lo vamos a encontrar nosotros, pero Jonás el tenía pez. muchos problemas. Y Dios hace crecer, dice, la calabacera para darle una enseñanza. Y le voy a dar una lección a este. Creció la calabacera y le dio la sombra. Y Jonás, y mire lo que él está haciendo. Si había ido a un lugar a observar el juicio de Dios. O sea, de que la maldad de Jonás estaba grave. A lo alto, porque quería celebrar él cuando Dios mandara fuego sobre la ciudad. Y recuérdense que Dios les había dado cuánto tiempo a esa ciudad para arrepentimiento. 40 días. Entonces él estuvo aguantando solo un rato ahí. Amén. Porque hay gente que dedica tiempo para hacer las cosas malas. Sí, amén. Y hasta pagan a veces. Señor. Son tremendos. Sí. Cuando tienen venganza o algo contra alguien, Sí. ellos hacen cualquier cosa. ¿Sí? Se dedican un día, si es posible, faltan al trabajo Sí, amén. para hacer cosas malas. Si no, pregúntele a unos fariseos que dice la Biblia que trajeron una mujer pecadora. Dice, el día anterior el Señor Jesús se fue a orar y ellos se desvelaron toda la noche, hicieron vigilia para ver a quién iban a vigilar para encontrarla en pecado. Y solamente trajeron a la mujer y al hombre lo dejaron. Porque es que el problema es que hay mucha gente en la iglesia a veces así, de que andan buscando a quién es que le van lo van a acusar, pero tienen selección de personas. Amén. Es bien serio. Entonces, estos dedicaban tiempo para andar investigando a otras personas. Bueno, vamos a seguir aquí un poquito. Ya vamos a terminar. Yo solamente predico 2 horas. Amén. Gloria a Dios. Pues aconteció, dice, que al salir, pero al venir el alba, dice que es el día, del día siguiente Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó.
Aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol, dice, hirió a Jonás. ¿Pero qué está haciendo ahí en ese sol él? Esa es la gran pregunta. ¿Qué estaba haciendo ahí en el sol? Quería ver y disfrutar la venganza. Eso era todo. Y le dio una migraña. Le dio un gran dolor de cabeza. A ver, ¿cuántos hemos matado sol a veces? Amén. ¿Sabe de que cuando yo estaba pequeñito, mi abuelo tenía trabajadores y trabajaban en la tierra con la cuma, ¿verdad? Sí. La cuma es como el de Chile, hay que explicarle un poco. Es un aparato, es una herramienta que es así un poco ovalada y la usan para cortarse el zacate. Yo me ponía a la par de los trabajadores, el niño, y les hacía la competencia, pero ya cuando venía ya el sol fuerte, hasta miraba yo medio mareado, hasta ahí llegaba, porque el sol tiene fuerza para poderlo golpear a uno y hacerle cosas fuertes. Entonces Dios preparó el sol, dice, y le dio un serio dolor de cabeza a Jonás, y Jonás quiere morirse otra vez. ¿Cuántos hombres aquí se quieren morir por una gripe? Dicen de que las mujeres son más fuertes. ¿Sabe de que los dolores más fuertes que hay es el tener un hijo, un dolor de muela y piedras en los riñones? Esos son los tres dolores que son más fuertes. Entonces, por eso Dios les dejó que la mujer tenga los hijos. Porque si un hombre tuviera un hijo, pidiera la muerte antes de tener el hijo. Tranquilo, hombre, tranquilo. No lo invitemos otra vez para Por razón el hermano que le iba a dar. Entonces, le pegó el sol y le daba un gran dolor de cabeza. Y quizás no había Tylenol, ¿verdad? No había Tylenol para Jonás. Entonces Jonás está enojado y dice, quiero morirme otra vez. O sea, anteriormente, un día atrás, Dios había hablado con él porque estaba enojado. Y ahora está enojado porque Dios mandó a matar la sombra de él. Amén. Porque es que hay gente que quiere estar bien cómodos, Sí. ellos. ¿Por qué se enojó el Señor con Pedro, Jacobo y Juan? Porque en el monte de la transfiguración ellos estaban pidiendo que les hicieran una enramada. Y Pedro le dice, Señor, le dice, hagamos una enramada acá, le dice, para que estemos bien cómodos nosotros. O sea que le gustó el ambiente allí de la gloria de Dios. Y a veces queremos estar nosotros así, bien cómodos, y las otras almas que se pierdan. Sí, amén, aleluya. Y nosotros cantando coritos aquí con la mano y el moño pentecostés haciendo. Y eso es lo que a veces queremos nosotros, mientras las almas se están perdiendo. Amén. ¿Sí? Y las que entran a la iglesia las condenamos y las tiramos para afuera. Porque se meten en nuestro camino. O porque ese hermano me hizo enojar. Cuando la Biblia dice que llevemos las cargas los unos de los otros, que soportemos a los débiles, que tengamos paz el uno para con el otro, y que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Sí, punto. No es negociable. Quiere decir de que tenemos que aprender a convivir. Si nosotros no aprendemos a convivir, no podemos subir ahí arriba. Amén. Es por demás. O sea que tenemos que vencer esos obstáculos que tenemos nosotros mismos. Jonás tenía muchos conceptos erróneos en su mente, pero aún con todos esos conceptos, Dios tenía un plan y Dios estaba dispuesto y tenía la paciencia para trabajar y moldear su carácter. Sí, amén. Entonces, Dios manda a matar la calabacera y vino el viento y dice, el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. O sea, de que hay personas de que tal vez no se han quitado la vida, pero han estado en un estado depresivo donde han anhelado la muerte. Elías fue uno de ellos, de que dice la Biblia de que le dice él a Dios, es mejor, le dice, que yo muera, le dice Elías a Dios. Yo no soy mejor, le dice, que nuestros padres. A todos tus profetas han matado y solo yo he quedado. Y Dios le dice, hay 7,000 rodillas que aún no se han doblado
y con él eran 7,001. Y 7 es el número perfecto de Dios. Entonces Elías hacía la quiebra al número. Es decir, búscate a Eliseo y te vamos a reemplazar mejor. Gloria a Dios. 7 es el número que significa perfecto, plenitud, completo. Y Dios le dice, hay 7,000 rodillas que todavía no se han doblado ante los Baales. Yo tengo mucha gente acá. Sí, amén. En Nínive habían 120,000 personas que necesitaban salvación. Y el Señor Jesús dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí, amén. Así es. Entonces Él no vino para condenar a la gente, Él vino para salvar a la gente. Y dice que los miraba como que eran ovejas sin pastor. Ese mismo Jesús es el que está hablando aquí con Jonás. Amén. Está tratando Así por es. este pueblo. Sí, Y Señor. ese mismo Señor es el que quiere salvar muchas almas. Entonces nosotros tenemos que tener la paciencia necesaria para que las almas vengan al Señor y tener ese control de nosotros mismos a veces que no permite que otras almas se salven. Amén. Pero Jonás dice, le dijo, para mí sería mejor la muerte que la vida. Hay gente que se muere por nada, ¿verdad? Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, mucho, le dijo, me enojo por una planta. Por una planta, no tanto. Y que hay gente que por nada se enoja. Hay gente que vive de quejas. Desde la mañana, desde que se levanta hasta que se acuesta. Nada les satisface. Si está lloviendo, dice, ¿hasta cuándo va a terminar la lluvia? Usted no sabe de que si no llueve, la grama, el pasto no va a crecer, la tierra se reseca, necesita de la lluvia, los árboles necesitan para darnos oxígeno a nosotros, se muere el polen también para que no suframos tanto de las alergias, o sea que todo nos ayuda para beneficio. Los trabajadores que trabajan en landscaping, ellos hacen dinero y les sirve para sus hogares, para sus hijos. Entonces, pero a veces pensamos solamente en nosotros. Y nos quejamos y estamos enojados a veces por cualquier cosa. ¿Tuviste tú lástima de la calabacera, le dice, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo, le dijo, piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000. Dice que había más de 120,000 personas. Que Dios tenía contada la gente. Gloria a Dios. Amén. Dios sabe Sabía todo. toda la gente. Sí, Señor. Él sí sabe cuál es el número exacto de población que hay sobre la faz de la tierra. Sí, Señor. Y Él Aleluya. sabe cuántas se van a salvar. Sí, amén. Entonces hay personas que tal vez andan por ahí divagando todavía, pero Dios tiene un plan con ellos Sí, amén. y los va a salvar. Aunque tal vez nosotros no cabe en nuestra mente de que Dios salve a esa persona, pero Dios la va a salvar y debemos de tener cuidado. Había este evangelista, estaba evangelizando a un ateo, y el ateo le contradecía al evangelista, y había un hombre que estaba mapeando el piso ahí, y el hombre que estaba mapeando estaba llorando con la palabra de Dios. Bueno, el que se convirtió fue el que estaba mapeando. Gloria a Dios. Con los años, el que estaba mapeando el piso estaba en un altar predicando, era evangelista. Y llegó el otro evangelista, el que había discutido con el ateo, y el muchacho salió y le dijo, Dios le bendiga. Yo me salvé, le dijo, por un mensaje que usted dio, solamente habían 2 personas. ¿Y dónde yo le prediqué? Le dijo a 2 personas. ¿Se recuerda cuando estaba discutiendo con un ateo? Y el muchacho que estaba mapeando el piso le dijo, sí, ese soy yo, le dijo. Gloria a Dios. Quien escuchó el mensaje fui yo, le dijo. O sea que usted no le predicó, le dijo al ateo, me predicó a mí. Pero en su conocimiento le dijo, usted pensó que era el ateo que le estaba predicando, pero todo lo que el ateo le dijo, le peleó a usted, fue lo que más me convenció a mí. Le dijo, usted le peleó por la palabra de Dios, y eso hizo que yo me convirtiera. O sea que Dios tiene un plan para todos. Y debemos de hacer la obra del Señor y tener esa misericordia del Señor en nuestros corazones. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, tenemos que tener espacio para que otras vidas se salven. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios le bendiga una vez más. Dios le bendiga, Y hermano. espero que
no se vaya a enojar conmigo porque me he tardado. Recuérdese que el enojo Vamos a vigilia. no lo lleva a ningún lado. La gente enojada tiene muchos problemas, hasta un ataque del corazón. Hay gente que se ataque de corazón le da por su enojo. Dios le bendiga una vez más. Gloria a Dios, Amén. aleluya. Así voy a dejar mi tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuánto nos hemos alegrado? Amén. Todos, Señor. todos. Sí, Señor. La Biblia dice, hermano, que el que es de Dios, palabra de Dios, Recibe. oye, gloria Sí, al amén. Señor. Así es. Y qué bueno, ¿verdad? Y Dios dice que no, la voluntad de Dios para esta noche era que el pastor Israel Amén. predicara a la iglesia Asael. Gloria al Señor, Gloria aleluya. al Señor. Amén. Hermano, y doble porción hemos recibido porque Amén. esto no lo esperábamos. Gloria al Señor. Gloria al bendecido. Señor. De lo que usted sabe, Pastor Carrasco, hay varias personas que a mí me han preguntado que en su iglesia necesitan a alguien que enseñe, o a sus pastores, a sus hijos. Yo sé que ya lo conocen varias personas, pero creo que necesita darse a conocer más para que el trabajo tendría que mudarse para acá. Gloria al Señor. Gloria a Así Dios, que, hermanos, aleluya. felicitamos, ¿verdad?, al pastor Claudio Carrasco, hermano, por ese talento, ¿verdad?, que Dios le ha dado, esa gracia de cantar y de producir también, gloria a Dios, porque una cosa es cantar, pero y otra cosa es producir, ¿verdad? Y usted tiene las dos, Amén. ¿verdad? Gloria al Señor. Así es que, hermanos, estamos muy contentos. Dios bendiga al pastor Israel, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántos no les ha gustado si se llevó mucho tiempo el hermano? Gloria al Señor, a ninguno. Porque si no, la palabra no ha hecho efecto en Amén. nosotros. Sí, Señor. La razón de la palabra es para que haga efecto en nosotros. Porque Aleluya. Dios, Nosotros. hermanos, no enviará la palabra, ¿verdad?, sin ningún propósito, sino para el cual Él ha enviado. Y no regresará a Él vacía, dice la Gloria a palabra Dios. de Dios, Sí, Señor. sin que antes haga el efecto que Dios quiere en nosotros. Gloria al Señor. Así que estamos muy contentos, hermanos, de haber tenido este culto general este día sábado en el hogar de nuestro hermano Alexander Campos y su esposa Claudia. Gloria al Amén. Señor. Una vez más estamos muy agradecidos. Ya tenemos varios días de venir haciendo cultos en este lugar, y yo a este lugar le puse el aposento alto del día que vine. Amén. Gloria al Señor. Así es que estamos muy contentos, muy alegres, y vamos a dar por terminado, ¿va, hermano Miguel? No sé si usted tiene algún anuncio, hermano. Sí. Mañana a las Mañana tenemos culto a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Gloria Amén, al Señor. gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que hicieron el esfuerzo de venir a este a Dios. lugar, hermanos, y creo que nadie se va a arrepentir de haber venido. Sí, Señor, Hermano, aleluya. Dios nos ha dado, hermano, una doble porción, ¿verdad?, de todo lo que nosotros necesitamos en esta noche. Vamos a orar para despedirnos, así como comenzamos. Vamos a despedirnos, hermanos, y que Dios bendiga grandemente a nuestros pastores que tuvieron a bien estar con nosotros en esta noche. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias.